Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Libros para 50 TV desde el Hotel Averroes, un hotel emblemático de nuestra ciudad de Córdoba. Hoy contamos con la presencia del escritor Salvador Díaz, conocido como Salvatori, el juglar del medievo, aunque para mí es el juglar de la fantasía y de los sueños. Salvador es docente de educación infantil, es payaso, es pintor, es ilustrador, es formador, es animador, bueno, en definitiva, un artista. Un juglar del siglo XXI. Hoy nos presenta sus libros Cuentos y leyendas medievales y Cuentos del juglar. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación, por la oportunidad. Salvador, los niños ya sabemos que son unos espectadores y unos oyentes y unos lectores muy especiales. Por tu trabajo estamos acostumbrados a lidiar con ellos. Sí. Pero ¿cómo se te ocurre escribir para un público tan exquisito y no para adolescentes o adultos? Pues yo creo que igual que con la pintura, porque no pensaban que iba a ser para ellos. Básicamente eso. Cuando me pongo a escribir no pienso en quién va dirigido ese cuento o esa historia, o cuando me pongo a dibujar simplemente sale. Entonces luego pues ya vamos analizando para quién sería más adecuado o qué público sería más adecuado. ¿Qué pasa? Que como estoy acostumbrado al público infantil desde hace ya tantísimo tiempo, pues al final siempre va derivando o siempre va terminando por enfocarlo al público infantil. Pero normalmente en el proceso de trabajo no se piensa para quién va a ser dirigido el cuento, en este caso. Has dicho el proceso también de pintar, bueno, como he mencionado anteriormente, sí. Eres pintor. ¿Qué empezó antes? ¿La pintura? ¿La escritura? ¿Todo al mismo tiempo? Buena pregunta. ¿Cuándo va...? Buena pregunta, porque yo mis recuerdos de pequeño van relacionados. O sea, como digo por ahí, a mí me gustaba escribir y dibujar los cuentos y pintar lo que luego podía ser un cuento. Es decir, yo en un cumpleaños, una comunión o algo, pues recuerdo perfectamente, porque además hay personas que todavía me mandan los trocitos de papel. Antes te acuerdas que los manteles eran de papel, ¿no? Sí, se podía pintar en ellos, dedicaba pues y se arrancaba el trozo. Cuando terminaba de jugar o de estar con mis primos, cogía un bolígrafo y me tiraba, pues me podía tirar horas dibujando. Y luego a lo mejor pues esos dibujos me daban ideas para hacer un cuento. Me gustaba lo mismo pintar que escribir cuentos. Lo que pasa es que es verdad que dibujaba mucho. Tenía más influencia en nuestra época leíamos muchos cómics, te regalaban muchos cómics, cambiabas cómics con los amigos, entonces pues la influencia del cómic estaba muy presente y dibujaba mucho, a todas horas. Y de ahí pues también me surgían historias y cuentos, porque de tanto ver personajes y ver aventuras de otros, pues a mí también me impulsaba, ¿no? Me motivaba. Es una inspiración, ¿no? Era básicamente una inspiración, sí. Una pregunta, bueno, ya sabemos que cuando los niños muchas veces le leemos los cuentos, te dicen, otra vez, ese proceso psicológico de tanto repetir, que eso tiene su explicación detrás, ese procesamiento cognitivo, te lo piden muchas veces. ¿Y cuál es el cuento que más te suelen pedir, o el que ha tenido más fama, o el que tú ves preferido? Pues uno de los que más siempre he contado y siempre ha tenido mucha aceptación ha sido el de Salvatori de Flamenquín, que normalmente cuando lo cuento al público no soy yo el protagonista, siempre es un niño o una niña. Y ahora uso mucho el personaje femenino, porque como siempre se ha conocido como el flautista, pues yo hago una flautista. De hecho ya te he dicho anteriormente que me gusta dar la vuelta mucho a todo, sí. Y que no sea siempre todo el estereotipo, ni eso. De hecho en el libro podéis ver que eso totalmente se rompe. Sí, ya después nos lo leerás un poquito, ¿vale? Para que el público conozca. Y el de Salvatori de Flamenquín, el de los músicos de Bremen, que es un cuento popular, que siempre lo he contado mucho, pero lo hacemos muy cómico y con muchos voluntarios, y en fin. Les gustan mucho a los niños los animales. Los animales y todos los animales fantásticos, animales que hablen, cosas que les sorprendan, que digan, ¿esto cómo ha pasado? Pues esos son casi siempre los que triunfan, aunque hay de todo, claro. Ha hablado de la comicidad. Sí. El humor es muy importante en tus cuentos. Siempre. Creo que es bastante más difícil escribir comedia, o introducir puntos de comedia que tragedia o drama. ¿Te sale solo? ¿Lo buscas? ¿Lo propones? ¿No lo propones? Ahora sale solo, pero eso sí también es un proceso, claro. Yo antes era una persona muy, muy tímida, y de hecho empecé también, hacía muchos poemas, pero nunca los he publicado. De hecho están sin publicar, están escondidos en el cajón todavía. Puedes darle vuelta. Están pendientes, ¿no? Y claro, lo que hemos dicho, al hilo de lo que hemos dicho, que se me va.
que claro, al principio era como más comedido en ese aspecto, pero luego fui descubriendo el tema del teatro y también por la influencia de Ibáñez, de Vázquez, de Segura, eran dibujantes, incluso Uderzo de Goscinny, que metían mucha comicidad, muchos gags en su historia. Entonces eso también me influenció y poco a poco yo lo iba poniendo, pero estaba parapetado en la historia, no al público. Y conforme fui avanzando en el asunto del teatro, el circo, el clown, que fue lo que me liberó del todo ya, pues así empecé a utilizar mucho, ya lo uso el día a día. Mi vida es prácticamente con las clases, pintando y todo, casi todo es cómico. Bueno, o tiene parte cómica. Y los elementos fundamentales que crees que tiene, bueno, que los que tú trabajas en los cuentos, ¿qué elementos crees que tienen que tener un cuento como una especie de estructura? Porque claro, no es lo mismo escribir un cuento para adultos que un cuento dramático, o en este caso los cuentos que escribes que también tienen un punto de teatralización, perdona. Sí, teatralización, sí, porque además muchos de los cuentos, de hecho en el próximo trabajo que espero que salga a final de año, la mitad de esos cuentos eran teatro que yo escribí para mis alumnos para representarlo en Navidad, y acabo de dar un spoiler, porque el libro va sobre cuentos de Navidad, ¿no? Que es otra de las temáticas que me gusta muchísimo, aparte del medievo. Sí, además a los niños es una temática que les gusta bastante, entonces puede dar muchísimos juegos. Pero ya te digo, yo no pienso, cuando estoy escribiendo los cuentos, no pienso que voy a hacer un volumen o un trabajo sobre eso, sino que cuando ya tengo un número de cuentos, un volumen de trabajo, pues digo, entonces habrá que unirlos y sacar un libro sobre eso, porque no lo vamos a tener por ahí cada uno suelto una temática, otra. En cuanto al juglar sí hay un poco esa mezcla, ¿no? Pero ya cuentos y leyendas medievales solamente enfocado en la temática medieval. Te iba a preguntar por las influencias que habías tenido, pero ahora me has mencionado influencias de ilustradores. Son muchas. Por supuesto, la fábula, imagino que sí, la ¿no? fábula, de hecho, en casa mantengo la biblioteca, hay muchísimos cuentos y libros antiguos que no soy capaz de tirar porque... No, es un tesoro. Claro, aparte de que del valor sentimental y, bueno, y ya de la antigüedad que tienen, pues que tienen algunas historias que son magníficas, que las perdemos, o no deberíamos de perderlas, que se deberían de volver a retomar, de reeditar, y entonces me gusta revisarlas, leerlas. O de hacer un cambio, una... Sí, volver... Un remake, que sería necesario. También porque me hace sentir, pues, volver muchísimos años atrás. Sentir niño, sentir otra vez ese adolescente que descubría todo eso, que le gustaba. Y es verdad que, bueno, tengo muchísimas influencias, no sabría ahora decir... desde Gustavo Adolfo Bécquer, que es mi favorito en la poesía. Luego en el cómic pues tengo Ibáñez, te he dicho Vázquez, te he dicho Uderzo, Goscinny, Morris, que son tantos, que Andy Kubert. Ya. ¿Y por qué elegiste el medievo? Podías haber elegido mitología clásica, mitología Yo no griega, elegí el medievo. nórdica. El medievo me eligió a mí. Eso, mira, el medievo sí supo acertar con la elección. Sí, porque yo no lo buscaba, o sea, me gustaban muchísimas cosas, pero hoy, de hecho, estaba hoy pensando en eso. Me di cuenta de que cuando leía un cómic o cuando leía un tema de estos que venían historietas variadas de muchos autores, las que más me llamaban la atención eran las que tenían personajes medievales. Sí, personajes como Parsley, Ornelo, no sé si te Ornelo suena, ¿no? sí. Ornelo era de los hermanos Fresno que hacían Benito Boniato. Y a decir, qué friki, por Dios, lo siento, pero es que los tengo Nuestra a mano, generación también, somos la nostalgia no puede, la melancolía y luego también había una serie de cómics que se regalaban, por lo menos a mí me lo regalaban en mi cumple, que eran las novelas ilustradas. Y ahí venían muchísimas historias del medievo, como El caballero Ivanhoe, Sir Robert Lowley, tengo otra que hablaba sobre la vida de Rob Roy. Entonces yo creo que al final... De hecho, eso fueron después adaptaciones cinematográficas. Sí. Y las películas me pasaban igual. A mí me gusta mucho, lo mismo veo Star Wars, que El Señor de los Anillos, pero todo lo que tenga temática un poco dirigida hacia el medievo. Sí, fantasía. El Rey Arturo, El Reino de los Cielos, El Hobbit, todo ese tipo de temática es la que me atraía más. Y ya me fui dando cuenta de que era lo que me llamaba. Escuchándote parece que vives en un castillo. Yo ya te imagino en tu casa un castillo con dragones. Bueno, también podría ser, porque también trabajo con las grandes cabras del castillo y aprovecho para mandarles un gran saludo, porque nos vemos en 2 semanas, de todos mis compañeros del Castillo Almodóvar, que yo estoy allí gracias a ellos, gracias a Antonio Barrera, Rocío, que recientemente ha recibido además el premio de Mujer Poder de Turismo. Sí. Bueno, pues yo iba mucho de hecho trabajo en mercados medievales con algunas compañías,
y ellos me veían allí, yo iba caracterizado, iba vestido como tal, y la gente me confundía con alguien del castillo, me preguntaban cosas sobre el castillo, y entonces pues ya, ¿tú qué tienes que trabajar aquí? ¿Tú qué tienes que venir? Y al final pues también paso muchas horas en un castillo. En Sí. cierto modo, no me he equivocado, ¿no? Sí, y en muchos castillos que visito también para llenarme de influencia, ¿no? Y la imaginación, el castillo de la imaginación, que Sí, ese es el más es importante. el mejor. Tenemos, ya sabemos ahora mismo, el mundo en el que vivimos, con tanta tecnología, tantos móviles, la lucha que se tiene como docente Sí. con el tema de los móviles. ¿Tú crees que eso está afectando demasiado a los cuentos infantiles? ¿O los niños siguen tirando de cuentos? ¿O los padres somos los que tenemos que estar ahí detrás? Porque si no... A ver, yo tengo una teoría, lo cual no quiere decir que sea la razón absoluta, ni tampoco la razón universal. Es verdad que la tecnología está robando mucho, digamos, no mucho cliente, pero sí está robando mucho tiempo. Sí. Queramos o no queramos, aunque lo intentemos evitar, nos sigue robando tiempo, porque es muy atractivo, es muy tentador y es muy fácil. Es muy inmediato, es que es la Exactamente, inmediatez. eso es lo que más prima, porque hoy en día todos vamos, bueno, nos incluimos todos por no por Sí, generalizar, nos por no incluimos todos. señalar, pero es verdad que vamos a lo fácil y eso es muy fácil. Entonces, el esfuerzo de ir a buscar el libro, de sentarte, de leerlo, de guardarlo hasta mañana por aquí que lo llevo o por aquí por donde voy, el esfuerzo de escribir, los esfuerzos hoy en día cuestan trabajo, pero también depende del adulto, porque en el caso de los niños, porque el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Sí. No es lo mismo una casa, si estás todo el día con el móvil y te están viendo, el referente es el móvil. Si a ti te están viendo leer, aunque luego no lean como nos gustaría, pero a ti te están viendo leer y quieras que no, un ejemplo. Sí, pues Entonces también depende de cómo nosotros lo vendamos y el ejemplo que damos. Pero también decimos mucho que los jóvenes no leen y tampoco es verdad. Los jóvenes leen. Sí, Y no leen a lo niños, mejor lo que nosotros eso pensamos, es, no o leen los lo que clásicos que leíamos eso, nosotros. o lo que tú quieres que lean, Efectivamente. pero leen bastante, porque yo lo veo en los adolescentes, que también trabajo con ellos, también tengo dos hijos adolescentes y ellos leen libros. Sí, sí, sí. Bastantes libros. Lo que pasa es que son otros, digamos, otros contenidos que son los que les interesan, que son del siglo XXI. Y bueno, ¿nos puedes dar pinceladas sobre algunos próximos proyectos? Ah, digo, ¿quién soy Iba a yo decir para dar pautas, pero no, ¿Quién soy pinceladitas. yo para dar pautas Y de leernos nada? alguna cosita o interpretarnos. Como porque quiera. Bueno, el futuros juglar de la proyectos. fantasía. Mira, cuando estuve en Caravaca de la Cruz, que inauguré la Feria del Libro, digamos que a mí eso me llenó de orgullo por un lado y luego me entristeció por otro. Porque sí, porque muchas veces hacen más cosas fuera que dentro. Eso sí es cierto. Y eso suele pasar en todos lados, ¿no? Me trataron allí, bueno, también aprovecho para darle un saludo a todos mis amigos de Caravaca, no sé si lo verán, pero se lo mandaré. Me trataron, pero vamos, como un rey, no como un juglar, sino como el rey. Fueron muy atentos, muchísima atención en todo lo... Y claro, me hicieron sentir pues importante en ese sentido. ¿De qué estábamos hablando? Porque ya no me acuerdo. Los proyectos, Eso. si nos puedes decir y que Perdona, nos lea un poquito. sí. Me hicieron allí la entrevista, es verdad, Lilo, perdona, es que me voy. Me hicieron allí la entrevista y Marina, ahora no me acuerdo, así que no voy a quedar mal. Me hizo la entrevista, ella trabaja para el Noroeste Digital y me preguntó exactamente más o menos. ¿Hay algún proyecto? Digo, mira, tengo un proyecto que se llama Cuentos y Leyendas Medievales, prácticamente lo tengo terminado, pero no sé cuándo va a salir, porque me había llevado también un poquillo de excepción, porque es muy difícil la autopublicación, salir adelante, estaba un poquillo ahí... El mundo editorial es complicado. Claro, estaba moviéndome en arenas movedizas, no sabía si seguir o no, y le dije, pues no lo sé, está ahí, y dice, bueno, pues algún día lo tiene en el cajón y algún día saldrá, y pues ya lo tenemos aquí, y en la segunda edición, o sea que muchas veces crees que lo tienes que dejar o crees que es lo mejor dejarlo, y yo me he dado cuenta que no, que lo que tienes que luchar es por tus cosas, y estás convencido de que puedes y hacerlo y ya está. Una buena enseñanza. Sí, pero a mí también me ha costado, ¿eh? Sí, pero bueno, aprendemos todos los días. Entonces, proyectos ahora mismo, yo sigo escribiendo y sigo dibujando y, bueno, cuando vea que tengo un volumen más o menos aceptable o considerable para sacar otro trabajo, pues saldrá. Ahora mismo estamos con cuentos para la Navidad, que se supone que para fin de año, para octubre o noviembre, debería de aflorar. A ver qué pasa. Esperaremos la Pero publicación. cuesta. ¿Nos puedes deleitar un poquito con Sí, alguna? elige tú, elige un libro.
No sé. El que tú quieras. Tampoco hay mucho, hay dos. Aquí está el de Flamenquín, si no me equivoco. De Flamenquín. ¿Algún cuento en especial? O bueno, el que más te pidan. Mira, lo hemos separado para que veas. Hay que hacer también cuentos divertidos. Por si no, Enséñaselo por a los si quieres. espectadores. Hola, mira, cuentos divertidos por si no quieres seguir leyendo, no quieres más. Cuentos fantásticos, ahí te lo dejo. Cantares de leyendas medievales, que son una especie de poesía cómica que le hacía a los héroes que en ese momento pues tenía yo más presente, ¿no? Hola, hola aquí, hola. Es la falta de costumbre. Y luego por último introducí, porque también hubo una época de mi vida en que me reunía con algunos amigos y nos dio por la temática celta. Hablaba mucho de la cultura celta y escribí algunos cuentos y decidí pues Sí, un homenaje. introducir estos dos porque son un poco más abiertos a todo el mundo, no son tan concretos, ¿vale? Entonces pues, de cuentos divertidos, ¿quieres que te lea? Vale, o algunos divertidos. ¿Sabes quién es Serpentino? No. Hoy no ha podido venir pero he traído una pista. No, pero tú me lo vas a presentar. Yo te lo presento. ¿Alguna vez habéis visto un dragón? Yo sí. Son horribles, ¿verdad? Tienen unas alas puntiagudas y enormes y sobre su frente dos grandes cuernos que terminan en afiladas puntas. Su cuerpo está lleno de escamas. No voy a decir más, pero es que este dragón no es así. Es un tanto peculiar. Su mismo nombre lo dice todo. Esta es la historia de Serpentino, un dragón diferente. Y no voy a contar más porque descubrir quién es Serpentino es bastante interesante y además luego a los niños sobre todo les llama mucho la atención. Pues nuestros oyentes tienen que buscar el libro para buscar quién es Serpentino. Sí te puedo enseñar quién es un poco, pero no voy a hacer ahí el dibujo. Este lo has ilustrado tú, ¿no? Todos los dibujos Todos son tuyos. Son de mi autoría, sí. A mí me gusta porque, bueno, como toda la vida he dibujado y he pintado desde pequeñito. De hecho, Sí. pues te estaba Y comentando además antes. has hecho estudios en arte y oficio, Eso es, efectivamente. estuve en la escuela aquí cerquita, en Santiago, también estuve en la escuela de la Trinidad. Ujú. Hice lo que ahora es gráfica publicitaria, que antes era dibujante publicitario, y también hice bachiller de arte. Entonces yo siempre, la pintura y el dibujo siempre ha estado muy presente. Yo te ¿no? diga, un artista del siglo XXI. Bueno. En la Edad Media hubiera sido efectivamente un juglar. Sí, de hecho, he repetido mucho que lo de Salvatori viene por eso, que no, yo no me lo puse, me lo puso el pueblo. El pueblo fue porque, claro, como me gustaba tanto el tema de los celtas, la cultura celta, todo lo que provenía de la poesía celta, las joyerías, todo. De hecho, siempre llevo también... Sí, me he fijado antes. Siempre llevo los símbolos celtas, mucho con el Camino de Santiago, es decir, mucho con ese tipo de cultura, ¿no? Pues decían, tú no eres, me decían algunos Salvatore, otros me decían bardo, que parecía un bardo, porque también como tocaba algunos instrumentos. Y dicen, no, tú eres Salvatorix con X. Como Obelix. Y como Obelix. Exactamente. Entonces empezaron todos a llamarme Salvatorix, 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 y al final yo me levanto por la mañana diciendo, ¿quién soy? ¿Soy Salvadía o soy Salvatorix? Y al final soy Salvatorix porque lo soy para todo el mundo. Sí. Entonces ya, pues, bueno, lo acepto así. Y nada, y la pintura, el dibujo, siempre ha estado presente. Entonces, pues, los mismos cuentos que yo me imaginaba, algunas veces me los imaginaba a través del dibujo que hacía, me inventaba un dibujo, o al revés, o el cuento me inspiraba el dibujo. Entonces, pues claro, hay un momento en que pues, tienes algunos, claro, unas ilustraciones se ven pequeñitas, pero bueno. Ese es súper bonito y original. Esa es sobre la clave de do, con la nota del do, la clave de do, hice cuenteando en do, la nota mayor del reino, porque también tengo una flauta que toco muchísimas piezas. Eso te iba a preguntar. Todo el lado que traes aquí es una mínima parte de lo que muestras en tus espectáculos. Sí, bueno, el cuento lo estamos presentando con un pequeño show medieval. Yo voy vestido de juglar, como Salvatori, tengo dos vestuarios. Normalmente voy con el rojo, que es el del juglar, que veis aquí. No, este no, el que veis en Cuentos del Juglar es uno, y este, pues como salió la fotografía, que es el vestuario que llevo en el Castillo de Almodóvar, en los mercados y en muchas de las actuaciones medievales, en aires medievales y tal, pues me caracterizo, ya no es disfrazarse, me caracterizo de juglar, que es mi alter ego ya, Salvatorix, y hacemos un pequeño espectáculo.
donde hay pues, malabares, un poco de magia que sale del baúl, hay música en directo, y bueno, hay muchas más cositas que tenemos en reserva, ahora vamos sacando algunas y luego iremos sacando Lo otras. mejor ir a verte. Eso es, por eso hacemos el evento, para que vengáis Efectivamente. y disfrutéis tanto de, bueno, pues de los libros, porque la mayoría de los números están basados en los cuentos, así presente cuentos del juglar en Claro, es que de una manera Caravaca. es teatralizar un cuento. Eso Es que no es lo mismo que te lo lean a que lo interpreten. Claro, sí, bueno. De hecho, lo mejor es interpretarlo cuando se está leyendo. Yo es que también lo siento porque como también la vertiente del teatro la llevo así practicando muchísimos años y trabajo Sí, porque además estuviste trabajando con Teatro Avanti. con Teatro Avanti, ahora con Animaciones Mundafa, también con Castillo Almodóvar en las recreaciones. Entonces, como el teatro también lo llevo, pues es que para mí es muy sencillo. O sea, yo lo Sí, tengo, te sale. claro, y como sé que para el público es atractivo y sobre todo para los niños, porque ven muchísimas habilidades diferentes, ven magia, ven malabares, ven música, Es mucho ven más visual. globoflexia, claro, y es la manera de atraer también, ¿no? De hecho, Cuento del Juglar, en la entrevista que le hicieron a la bibliotecaria de Caravaca, hola María José, hola Conchi, muchas gracias por todo, os sigo llevando aquí. En esa entrevista pues hablaban de que en su feria del libro habían tenido cosas muy peculiares, hasta un juglar subido en monociclo leyendo cuentos. Y es verdad porque me llevé hasta el monociclo. Es decir, el acordeón, el monociclo. Voy metiendo muchísimas... Bueno, una caja de sorpresas. Bueno, no, de hecho también lo hago por ellos. Hago mucho todo esto por el público infantil. Porque a mí me relaja practicar y aprender cosas. Y luego sé que a ellos les resulta pues motivador, atractivo. Les trabaja también y les está incentivando la imaginación, que es muy importante. Sí. Que sea el mejor juguete, ¿no? El juego simbólico, la creatividad. De hecho, cuando son más grandes, y siendo docente lo sabes, pregunta, bueno, venga, vamos a intentar inventarnos un cuento, un personaje. Cuando ya son más grandes, ya tienen 12, 13, yo no sé hacer eso, maestra. ¿No te has leído cuentos? Es muy triste que lleguemos a ese punto. Pero bueno, es importante que haya gente como tú para que fomenten la imaginación. Bueno, realmente eso pasa también con los pequeños. El ritmo de la sociedad, los cambios de la sociedad, pues también, si os dais cuenta, y lo sabéis todos los que practicáis algún tipo de arte o habilidad, nos intentan apartar de ello. Sí, porque además pensamos. Dejamos de escribir libros, dejamos de representar, solo hacemos la fiesta de fin de curso por lo que significa más o menos para algunos un trámite, pero no sé por qué no se trabaja a lo largo de... Se puede teatralizar el aprendizaje de un número. Claro que sí, y la música, lo que pasa es que eso daría para otra entrevista. Exactamente. Porque ya nos metemos en educación, que es súper importante, que tú sabes perfectamente, sabemos perfectamente que ni se le da el valor suficiente a la música, ni a las artes plásticas, ni al teatro, que sería genial que el teatro estuviese en el aula, y hasta el cine. Porque además vivimos de manera audiovisual. Yo creo que es de obligatoriedad total. No solo el teatro, sino la música. Porque la música también es matemática. Sí, sí, sí. Y además todo es creativo, todo lo que es creativo, pues agiliza la mente y ayuda a que sea todo más fácil. Entonces, pues deberíamos de no solo teatralizar, sino también introducir más música, más arte, más cuentos, para hacerlo también más ameno, más motivador. Pero bueno, y ya cada uno, ¿vale? Y para concluir, un consejo a los padres sobre la lectura para nuestros niños. Eso es arriesgado. Aunque sea complicado, dar un consejo. Sí. No sé, espérate, a ver. Como me tengo que concentrar. escritor, docente, artista. Sí. Ya. ¿Un consejo sobre qué? Es que es para... ¿Cómo fomentarle a nuestros hijos la lectura? Hay que llevarlos a ver cuentos, hay que llevarlos al teatro, hay que tener libros en casa, hay que llevarlos a la biblioteca, a las presentaciones de los libros y sobre todo no poner excusas. Que si el tiempo, que si el calor, el frío, no sé qué, hay que intentar esforzarse por llevarlos. El esfuerzo y la gana. Claro, porque ellos solos no pueden ir, yo como digo siempre, los niños pequeños con 4, 5, 6, 7 años no van a ir solos a una biblioteca. Claro, si nos llevamos le quitamos la oportunidad. Ni van a ir a la feria del libro solos, eso tendrán que ir con los padres. Y si los padres no hacen ese esfuerzo, o no hacemos ese esfuerzo, pues entonces no tendrán acceso a los libros, ni a la literatura, ni a los cuentos, ni a la... pero como todo, ¿no? Sí. Yo creo que es como todo. Si queremos que fomentar la lectura o divulgar la lectura, pues tendremos que facilitar
acceso a la lectura. Pues muchas gracias. No, Me alegro mucho de haberte vosotros. tenido a ti aquí, perdona. Sí. Y bueno, que ya sabéis, comprad los libros a los que estamos aquí en Córdoba, que vayamos a verlo cada vez que actúe, cada vez que lea. Y muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos y por favor, lean leer a vuestros hijos, nietos, amigos, sobrinos, porque la lectura es un tesoro. Y porque nuestros niños tienen una infancia repleta de sueños y de fantasía que nosotros les tenemos que regalar. Felices lecturas. Muchas gracias.